Para comenzar, bueno, primero que nada, bueno, bienvenida, Gabriela. Gusto verla otra vez. Eh, si bien la semana pasada estuvimos hablando acerca de potenciar la cultura de la productividad, sentido social y ambiental. Ahora vamos a tratar de amarrarlo ya con la parte de liderazgo. Ahora bien, digamos a dónde viene el buscar como esa parte de hacer esa conexión entre un tema y el otro. No sirve de nada el tener una muy buena estrategia, el haber creado una cultura basada en la productividad, no importa si es con sentido social y ambiental o no, no importa, en cualquier lugar, aunque exista una estrategia y aunque se quiera tener una cultura enfocada en algo específico, normalmente lo que falla es la parte de liderazgo, ya a la hora de empezar la ejecución. Y aquí son cosas que son complementarias, no es que uno es más importante que el otro o que se puede tener uno y no tener el otro, sino que al revés. O sea, aquí es una complementa a la otra y una va a potenciar a la otra. Muchas veces, y creo que les ha pasado que uno puede estar muy comprometido en la organización, uno puede estar muy comprometido con el proyecto, puede creer en el proyecto, pero se termina desencantando por el líder que tiene uno adelante. Ya sea porque no se logró, él no logró conectar, no logró comunicar, no logró entender ciertas cosas o no logró cascadear los objetivos. Y es como lo que yo les mencionaba en la clase anterior. Los objetivos deben de ir cascadeados para que vayan enfocados y alineados hacia una sola visión. El problema es que muchos de los líderes se quedan con la información y esa información nunca termina de fluir al resto de áreas. Entonces, puede que yo crea que estoy haciendo un muy buen trabajo y de repente me sale mi jefe o mi líder diciéndome que no es así porque no se han llegado los números y no sé qué, y yo ni siquiera tengo idea de cuáles son los números o los proyectos o en realidad a qué le quiero o le queremos apuntar como organización. Entonces, aquí entra un papel muy relevante la parte gerencial para una visión económica. Arvin, no me voy a poner tampoco a detalle de qué es liderazgo, o sea, porque eso lo podemos buscar solo googleando qué es liderazgo y me van a salir 10.000 formas de pensar distintas de qué puede ser liderazgo, no, etcétera. Pero hay cosas que sí hay en comunes. Y hasta podemos ver hasta ciertos memes que aparecen que este es un líder, este es un jefe, este es un no sé qué, etcétera, etcétera. Y creo que parte de esto, hay pilares que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, la parte de comunicación. La mayoría de errores y de problemas que surgen en todas las organizaciones, y ni siquiera metiéndonos ya en la parte de ODS, en cualquier organización normal, todos tienen raíz en problemas de comunicación. Se me olvidó decirle a fulano que tal área no me dijo tal cosa, que mi jefe tenía en su mente que había que hacer algo y se le olvidó decirnos y a última hora nos está haciendo correr para que hagamos lo que a él le pidieron, o yo asumí que Gabriela iba a entender lo que yo le quería decir y ella no ejecutó lo que yo asumí que ella iba a entender. O sea, y aquí empieza, digamos, como esa problemática de que al final puedo tener una muy buena estrategia, hasta puedo tener un muy buen líder, pero si la comunicación no es fluida y no está hecha acorde al público al que yo estoy llegando, probablemente voy a tener un fracaso. ¿Y a qué me refiero acorde al público? Le voy a poner un ejemplo que me da risa y me da lástima al mismo tiempo. Eh, Hace unos años teníamos que pasar una encuesta de clima laboral. Entonces, cuando me pasaron el instrumento, eh, yo la verdad estaba en contra del instrumento que íbamos a pasar. Porque cuando yo lo empecé a revisar, y no es que yo quería estar en contra de hacer clima laboral, estaba en contra de cómo estaba estructurado el instrumento. Yo estaba en una empresa que
tenía como 16,000 empleados en la región, pero la mayoría, casi que un 85% del personal, era personal operativo, porque tenían varias empresas y uno era de seguridad, de logística, de transporte de valores, pero netamente fácil el 80-85% del personal era operativo. Y muchos de ellos solo llegaban a noveno grado. Entonces, ¿cuál es el problema que yo encontré con el instrumento? Que habían ciertas palabras que para mí son obvias, pero que el vocabulario de la población a la que yo iba a llegar no me lo iba a entender. Y estuve peleando y peleando y al final, digamos que perdí esa batalla porque me dijeron, no, hay que pasarlo porque es la misma encuesta que pasan en Pepsi, no sé qué, y que está bueno, dije yo. Pero yo ya sabía que iba a ser un fracaso porque no hay que, o sea, es sentido común el saber que hay gente que no va a entender cierto lenguaje y lo mismo, cada país, aunque hable español, tiene forma de decir las cosas de una manera distinta, no necesariamente es estándar. Y me dio risa porque había una pregunta específica que decía, mi supervisor me da retroalimentación o me ha dado retroalimentación en los últimos 3 o 6 meses. O sea, ese así tal cual, sí o no. Y la mayoría de gente puso que no. Entonces, cuando nos llegaron los resultados, empezó a saltar medio mundo que porque no dan retroalimentación a la gente, que no sé qué, y teníamos las pruebas de que nosotros nos habíamos sentado con los empleados, les habíamos dado su feedback con retroalimentación y estaba la firma de ellos. ¿Cuál es el problema? Cuando hicimos un focus group para tratar de entender qué pasaba, la mayoría de la gente, la mayoría de países lo que nos dijo es, a mí nadie me ha dado de comer en los últimos 3 o 6 meses, porque ellos retroalimentación por la parte de alimentación lo asociaron con que mi supervisor no me ha dado comida en los últimos 3 o 6 meses. Y eso hasta creó un descontento en ellos, porque es como que por lo visto me tienen que estar dando de comer y no me están dando de comer. Entonces ahí corporativo entendió que en realidad uno tiene que saber en la parte de comunicación al público meta al que uno quiere llegar. Puede que el mensaje yo lo voy a tener que dar un poco distinto para cada una de las áreas o de la escolaridad que tengan los distintos grupos, etcétera, para que se pueda entender. Porque eso va a hacer que, como lo vimos en la sesión anterior, que al tener ya una estrategia, todos entiendan tal cual qué tenemos que hacer. No con las palabras que quiere el director o el gerente general, sino que con las palabras o el vocabulario que todo el mundo entienda el, el fin que nosotros queremos lograr. Ahora bien, yo les mencionaba que en la parte de liderazgo, una de las problemáticas es obviamente la parte de comunicación y creo que lo otro es los estilos de liderazgo. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces la mayoría de líderes o de jefes quiere que toda la organización se adapte a ellos y que todos lo tenemos que entender a ellos. Y es al revés. La labor del líder es yo acercarme con la persona o con el sector que en realidad que yo quiero impactar. Hay gente con la que yo posiblemente voy a hablar un poco más cortado, hay otros con los que les voy a explicar más, pero al final es eso, lograr llevar el mensaje, porque nadie sabe que está en mi cabeza. O sea, imagínense tirar un mensaje y todo el mundo tiene pensamientos totalmente distintos. O sea, hay que buscar una forma, o por lo menos nichos, para poder llevar esa información de la forma correcta. O lo mismo, imaginémonos que yo tengo a un empleado o a un colaborador que puede tener 10 años en la empresa y puede ser de mucha confianza para mí. Puede que en los procesos actuales yo puedo confiar plenamente en él y lo va a hacer bien. Ahora bien, puede que si vamos a empezar algo totalmente nuevo, yo no necesariamente solo lo voy a dejar ser, porque si él ni siquiera conoce, va a ser fracaso seguro porque él necesita un acompañamiento. Y ahí es donde yo tengo que saber cuándo acompañar a una persona y cuándo soltar a la persona. Pero eso va a depender, obviamente, de tanto del perfil y del tipo de tarea que tan nueva o no pueda ser. Y esto lo podemos ver como en el liderazgo situacional, que a veces yo suelto, a veces
es como ese tira y encoge, de saber con quién puedo yo soltar y con quién no. Puede ser alguien muy bueno y antiguo, como digo, pero la antigüedad no necesariamente me dice que va a ser bueno en el nuevo procedimiento. Imagínense, es una nueva tecnología que vamos a utilizar. O sea, tanto el nuevo como el viejo, la tecnología va a ser completamente nueva para ambos. Entonces no es que uno va a llevar una ventaja sobre el otro. Entonces, el no entender esto puede hacer que aunque yo tenga un buen plan, aunque yo tenga una muy buena estrategia, unos objetivos muy bien definidos, que podamos fracasar como institución. Porque al final, la comunicación puede que haya estado bien hecha, pero puede que yo le esté poniendo más carga de lo que puede soportar al día de hoy cada uno de mis empleados o de mis colaboradores acorde al nivel que ellos estén. Y no hablo de nivel jerárquico, sino que de conocimiento de cada uno de los procesos o procedimientos. Ahora bien, hay un tema que yo puse dentro de el material que puede que no le hayan tanta lógica al inicio, cuando hablamos de liderazgo, y era la parte de el home office. Quieras o no, ahorita ha cambiado mucho la forma tanto de hacer negocio, de trabajar, que quieras o no, ahorita muchas organizaciones se han migrado a modelos home office o trabajar desde casa. Yo les contaba en la sesión anterior que a nosotros, en mi empresa anterior, no nos afectó para nada porque ya tenemos una cultura de años trabajando full remoto. Entonces, para nosotros, cuando empezó pandemia en todos los países de Latinoamérica, fue un día más. O sea, ni siquiera hubo una variante. O sea, la gente ni se desesperó porque no podía salir, porque ya están acostumbrados a estar desde casa. Eh, Ahora bien, no fue la misma historia para otras organizaciones, que en los cuales fue un martirio el estar home office, porque no tenías ni hora de entrada ni hora de salida. Y lo mismo, no pudimos entender los frameworks o las problemáticas que venían asociadas a este tipo de trabajo. Y ahí el liderazgo se vio un poco afectado, por decirlo así, porque teníamos gente que estaba acostumbrado a ver a sus colaboradores en la oficina y ahora tenías que aprender a confiar en tus colaboradores que estaban desde su casa y que vos no sabías si estaban viendo tele, si en realidad estaban haciendo algo, si estaban con los niños, si estaban ayudando a hacer las tareas. Entonces, y lo mismo, asumían que porque estabas en casa y aunque estuvieras encerrado por obligación de cada uno de los gobiernos, que tenías como esa disponibilidad de tiempo para trabajar más. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, puede que el no aplicarlas bien te pueda llevar a una ventaja o desventaja. Ahora bien, si empezamos a ver en retrospectiva qué ha pasado en el mundo, y aquí les voy a compartir pantalla para que más o menos vayamos viendo rapidito. ¿Ven mi pantalla? Un ejemplo acá. ¿Qué es lo que pasó? Primero, hubo una caída económica en todas las economías. Okay, aquí no hubo ninguna economía que se pudiera salvar. O sea, todos los países sufrieron de A o B forma. Y eso hizo que hubiera cierto estancamiento y que obviamente la recuperación es súper lenta. No es que porque ya se abrió la economía hasta cierto punto, la recuperación es inmediata. Cambiaron el tipo de compras. Ahora las compras son más esenciales y ya no es como antes que no pensabas tanto en qué ibas a comprar, sino que eh, ha habido un reenfoque de qué vas a comprar. Y miremoslo así, antes nadie en su presupuesto tenía alcohol gel, mascarilla, o que guantes, o no sé qué, o que de repente tu PCR si no te la da gratis tu país. Eh, Ahora quieres o no, ya tenés que tener eso en tu presupuesto porque o te la da tu organización o tú lo tenés que costear por tu cuenta. O lo mismo si tenés hijos, etcétera, es algo que tú tenés que costear. Ahora bien, hubieron ciertos cambios de hábitos y esto es a nivel general. Antes la penetración de Internet no se miraba tan evidente como ahora, que cuando hoy sí a nos tocó estar desde casa,
nos dimos cuenta en realidad que la penetración de Internet no es tan grande en Latinoamérica. Tal vez sí en las ciudades grandes, por decirlo así, pero en el interior de los países no ha sido tanto. Y si nos vamos a las ciudades grandes, aunque ya había penetración de Internet, un ejemplo, el comercio electrónico no era algo que estaba tan de moda o que toda la gente quisiera usar, sino que solo era un nicho de mercado específico. Y eso hizo que cambiaran los canales de venta. Ahora bien, ¿por qué es relevante el saber qué ha pasado en el mundo, ver cómo ha cambiado la economía y en los canales de venta? Cuando nosotros empezamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que ver, acorde a los objetivos que nos hemos planteado, cómo el cambio en la economía global nos va a afectar el cumplimiento de ciertos objetivos de desarrollo. Y pongo un ejemplo, que es el que tomábamos la clase pasada. Educación de calidad. Pasamos de algo presencial a netamente virtual. Primero, no todos los profesores o catedráticos de todo nivel estaban preparados para dar clases en línea. Ni siquiera estaba el contenido creado para poderlo subir a aulas virtuales. Podrías tener al mejor catedrático del país, pero como era una metodología totalmente distinta, la educación de calidad puede que se haya venido abajo. Y no simple y sencillamente porque la persona fuera mala, porque como les repito, podría ser el mejor catedrático o profesor del país. Pero como no estaba acostumbrado a la metodología ni a la forma de trabajar, esto se puede haber afectado. Entonces puede que tu inversión sea muy fuerte en la parte de educación para que sea de calidad, pero vinieron factores externos que hicieron que te botara hasta cierto punto la mayoría de las cosas. O lo mismo, si hablamos de que nuestro objetivo es cero hambre, ¿cómo llevamos alimentación a ciertos lugares si muchos de los países pusieron cierres? O sea, la logística se volvió hasta cierto punto una locura en el poder llevar ciertos supplies a ciertos países o a ciertas regiones. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que entender que hubieron ciertos efectos del COVID-19 en los hogares y en los cambios de comportamiento. Primero surgieron nuevas preocupaciones y ahí es donde entra la parte de liderazgo. Pongo un ejemplo. Para mí, las personas que han sido más afectadas en la parte de home office son las mujeres. ¿Y por qué? Un ejemplo, si tenemos hijos, lastimosamente los niños a quien le piden ayuda es a la mamá. O sea, el papá puede tener la mejor disposición de ayudarles a hacer tareas o de ayudarles a estar ahí en que sume esté correcto, etcétera, etcétera. Pero los niños tienen un apego a la mamá. O sea, y ahí, por más que le digas al niño, no, te va a ayudar tu papá, es mentira. Él va a estar que quiere que su mamá le ayude. Entonces tenemos que la mamá, aparte tiene que hacer su trabajo, tiene que estar pendiente de sus hijos. Ahora la cultura, y eso no es malinterpretado, pero hay una cultura hasta cierto punto machista. Quien cocina termina siendo mujer, que lo ideal es que se repartieran las, pero en muchos lugares de Latinoamérica todavía es la costumbre o la generalidad que cocina más la mujer y no el hombre. Entonces venimos a sumar qué es la cocinada, qué hacer las tareas, qué ayudar a los niños a estudiar y adicional a eso su propio trabajo y que dentro de su propio trabajo todavía los jefes le extienden la jornada, o sea, la carga laboral muchas veces en las mujeres se duplicó versus lo que podría haberse aumentado para un hombre. Ojo, no debería ser así, pero lastimosamente fue mucho de lo que sucedió. Ahora bien, esto hizo también que hubiera más consumo en casa. Antes vos consumías afuera o comías afuera. Cuando hicieron el lockdown o los cierres, ni modo, te tocó comer dentro de tu casa, por decirlo así. Eso hizo que hubiera menos frecuencia de compra y más stock, porque no sabías si te iban a seguir encerrando, bla, bla, bla. Ahora bien, ¿a qué voy con esto? Han habido cambios de comportamientos y oportunidades en la economía. Y aquí es donde las estrategias que nosotros nos podemos trazar para cumplir los ODS, también hay que entender cómo se ha ido moviendo esto. Porque hasta cierto punto hay ciertas cosas que nos benefician un poco para el cumplimiento de ciertos ODS. Y pongo un ejemplo, los hábitos de compra. Ahora
a raíz de esto, mucha gente empezó a comprar local o empezó a tener un gasto más consciente o un consumo más responsable y consciente. Que este sí, que este no, bla, bla, bla. Lo mismo la sostenibilidad. El consumo ha sido un poco más sostenible y más consciente. Ahora compran lo esencial y ya no necesariamente solo a desperdiciar, porque no se sabe si tus ahorros se te pueden llegar a acabar o no. Y ahí es donde entran las oportunidades que nosotros para cada comportamiento tenemos que identificar cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para hacer negocio. Y dentro de eso, saber cómo podemos aprovechar para en realidad lograr tener el cumplimiento de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Y vuelvo y repito, como lo mencioné en la clase anterior, no se trata de que vamos a cumplir todos. Es yo voy a ser el custodio de uno, dos o tres máximo de estos. Y tengo que ver y hacer sinergia con otras empresas o industrias para el cumplimiento de esto. Como el ejemplo que yo les decía, yo estoy en tecnología. Por más que yo quiera igualdad de género, no puedo. O sea, porque la cantidad de mujeres que son programadoras son bien pocas en Latinoamérica. O sea, y por más que yo las contrate para decir tengo 50% mujeres, 50 hombres, lo único que hice fue robársela a la competencia. Punto. Pero si yo en realidad quiero impactar esto, tengo que ir desde atrás. Educación de calidad. Primero entender por qué las mujeres no les gusta este tipo de carrera. ¿Será porque es un estigma? O no sé. O para impactar uno de los objetivos, no necesariamente tengo que pensar en ese objetivo, sino que es como un efecto dominó. O el número tal, porque este a mediano plazo me va a terminar afectando el que en realidad a mí me interesa. Entonces, el poder determinar esto nos va a ayudar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el liderazgo? Y aquí voy yo por la parte del home office, porque ahora muchas empresas y organizaciones se han quedado con el home office. Me daba risa porque hay muchas empresas, no, muchos jefes, mejor dicho, que no confían en su personal. Y era, que, ¿qué estás haciendo? Que no esté viendo tele, que no sé qué. Pero esta es la realidad. Si yo no confío en la gente que va a trabajar desde casa para que lo contrate, no sé si en realidad yo confiara en la gente que yo he contratado, yo debería confiar que ellos lo van a hacer, ya sea en las oficinas o desde su hogar. Lo que yo tengo que dar es las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer su trabajo. Y vamos a lo mismo, siempre con el enfoque de pegarle a la estrategia que nosotros nos hemos trazado. Porque si no, lo que va a pasar es que me vuelvo un micromanager, que yo quiero saber qué están haciendo en cada segundo exacto. Y aquí, como les dije, no se trata de acciones en la parte de productividad o de volumen de acción. Se trata de calidad de acciones que te lleven a grandes resultados y es un work smart y no un work hard. Entonces, el liderazgo aquí es un papel súper relevante. Primero desde la comunicación, como les digo, y a segundo desde el tipo de liderazgo que yo voy a tener, con los valores y la cultura que yo voy a generar en mi organización. Porque eso va a hacer que se haga un efecto multiplicador para poder afectar los objetivos específicos de desarrollo sostenible que yo me he trazado. Entonces, digamos que ahí es donde viene ¿cómo les digo? La disyuntiva o a veces el choque de pensamientos o de liderazgo, porque tenemos gente que es vieja escuela, que está acostumbrado que ver a la gente trabajando, que el trabajo duro, que tenés que llegar temprano, que tenés que ir tarde, que ves mal si se va alguien cabal exacto a la hora. Y caso contrario, tenemos gente que es un poco más libre, da más confianza y se basa más en resultados. Ahora, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Creo que aquí no solo se trata de decir este es mejor o este es peor. Recuérdense que los extremos son malos. O ser micromanager es súper malo, tanto para el clima, para el logro de objetivos, porque la gente no puede accionar si vos no revisas algo. Y caso contrario, si vos solo soltás
y ni siquiera estás pendiente viendo qué pasó, la gente al final también puede bajar los brazos y nunca se valora nada. Tiene que haber un balance para esto. ¿Dudas o preguntas hasta el momento con esta parte? Ninguna duda, profesor. Gracias. ¿Okay? Bueno, ahora bien, ¿por qué es relevante hablar de esto? Quieras o no, también es algo con lo que tenemos que lidiar y ustedes pueden estar en organizaciones que no solo están en un país, sino que están en varios. Y aquí viene también la dificultad de la parte legal, porque el problema se dio que obviamente nos obligaron a hacer home office a muchos países porque no había de otro, pero a veces ni siquiera había un marco legal que nos pudiera amparar de qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, a quiénes podría aplicar, quiénes no podría aplicar. Y eso hasta cierto punto ha hecho que la aplicación del modelo sea un poco más complicado. Porque al fin, por más que tengamos una visión económica y que queremos que sea sostenible y todo lo demás, el liderazgo es lo que puede hacer que esto fracase o que esto en realidad pueda ser un éxito. Y lo mismo, creo que para mí es, como les digo, empezar desde lo básico. Primero, ¿cuál es mi objetivo que yo me estoy planteando? ¿Cómo desde ese objetivo, como organización, va a impactar los ODS que nosotros queremos custodiar? Y cuando lo tenemos es cómo vamos a cascadear todo eso para abajo y asegurarnos que la gente vaya con nosotros y nosotros de frente como líderes rompiendo brechas, por decirlo así, o rompiendo paradigmas, porque lo mismo, vi un comentario en el foro que mencionaba de que eh, el cumplir a veces lo ODS te lleva a que tenés que invertir un poco más o gastar un poco más, por decirlo así, y no necesariamente, porque como yo les digo, si hablamos de tecnología, uno puede implementar tecnología no tanto con el fin de bajar costos o de quitar gente, sino que puede ser para cumplir esto, que puede que yo tenga que invertir, el meter tecnología, que si bien va a ser una inversión, me va a reducir mis costos, que va a hacer que el implementado algo para cumplir algún objetivo de desarrollo sostenible, hasta cierto punto me afecte financieramente. Contrarrestar esa inversión y recuperar. Porque al final, como les repito, digamos que las empresas tampoco están solo para regalar el dinero, pero obviamente nosotros podemos hacer planes que sean sostenibles, en los cuales podamos cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en la parte de desarrollo sostenible. Así que creo que por mi lado me voy a quedar hasta aquí para poderle dar espacio a la doctora Carolina, que va a terminar de complementar este tema. No sé si estás por aquí, Sí, doctora aquí Carolina. estoy. Sí, ¿qué tal? Bueno, entonces, Acá estoy. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar con ustedes y dar inicio. Hola, profesora Maya. Hola, Sabrina. ¿Qué tal? Y a todos los que están participando en este diplomado de primer nivel, ¿verdad? Y muy lindo, ya en el último módulo. Pues como ustedes vieron, en la plataforma yo les alojé ya lo que era el tema de teletrabajo, que es un tema de continuidad a lo que el profesor Amaya nos ha venido a exponer y que ha expuesto con mucho detenimiento. El tema el cual yo les voy a hablar es el de teletrabajo y me voy a proyectar lo que son unas filminas. Ahorita les proyecto. Ahí estamos. Sí.
Prácticamente es el tema del teletrabajo, una mirada por Latinoamérica, le hemos denominado a esta presentación, la cual ustedes ya la tienen en lo que es todo el material alojado. Incluso entre el material alojado está temas de la OIT, para que ustedes puedan ir viendo la temática y todo lo relacionado con este tema del teletrabajo. Un tema que viene a ser novedoso prácticamente y que nos arrojó a todos los países después de la pandemia a poder llevar a cabo las reformas a la normativa. Incluso hay normativas que hay países que no lo han podido regular y que están ya en proyectos y que se está empezando a regular. Y en otros países, mediante directrices, se está dando. Resulta que cuando hablamos del teletrabajo, es como el profesor venía diciendo, el profesor Amaya, nos viene a dar una forma de poder llevar a cabo las tendencias de contratación. Y esas nuevas tendencias de contratación en el tema de desarrollo sostenible, el tema de derecho laboral, resulta de que vienen a ser prácticamente las tendencias en los cambios que se dan en las relaciones laborales. La forma como hoy en día se está dando, fíjense que el día de ahora yo daba una entrevista sobre las plataformas virtuales. ¿Cómo se regula la relación de trabajo en las plataformas virtuales? Y muchos países no lo tenemos regulado. Se dan ciertos vacíos. Igual pasa con el teletrabajo, que es la tendencia. Fíjense que este tema de teletrabajo, por ejemplo, El Salvador no lo había regulado y sin embargo ya existía teletrabajo. En varios países que no está regulado ya existe el teletrabajo. Y el teletrabajo se da allá por los años 70 a partir, en Estados Unidos, a partir de que un petrolero científico de la NASA llamado Jack Niles se dio a la tarea de analizar otras formas de optimizar recursos no renovables y busca la reducción del traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas. Todo esto ante los desorbitados precios del petróleo. El crudo se aumentó de tal forma que viene y genera que los costos eran muy altos y entonces la idea de este científico de la NASA fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Entonces es así como crea el concepto de teletrabajo o llamado también telecommunity, que es una de las tendencias que se da. ¿Qué pasó o qué se ha ido dando con el tema de la pandemia? La pandemia por COVID-19 hizo que el mundo del trabajo se transformara y diera un giro grande en todo lo que es la forma de contratación. Resulta que después de que teníamos un método normal o ya quizás hasta cómodo sin renovarse en el mundo del trabajo, hoy tenemos una era digital y una era distinta de regularse las relaciones laborales. Es así que el teletrabajo es una de estas, las plataformas virtuales también, y no obstante ya venían, como ustedes pueden ver, el teletrabajo desde el año 70, algunos no habíamos nacido, otros estábamos pequeños, y otros ya estábamos en ciertas etapas de nuestras vidas, entonces no obstante ya se estaba determinando para esos años, pero se venía evolucionando, y con la pandemia evolucionó de tal forma que dio un giro que generó que se regulara de manera distinta las formas de las relaciones laborales. Una de las características del mundo del trabajo, del derecho del trabajo, es que se mantiene en constante evolución y esa evolución que hace que cambie constantemente, que se renueve constantemente, va generándonos prácticamente el que avancemos de tal forma que los cambios tecnológicos, los cambios que se van dando en nuestras sociedades, generen que el mundo del trabajo también
evolucione. Si no evoluciona, también nos quedamos en la forma de regular estos aspectos del teletrabajo y de las formas de contratación. Hoy nosotros podemos tener a un empleador que está con su sede en Estados Unidos y nosotros laborando desde otro país, desde Perú, desde Argentina, y nos están depositando nuestras transferencias o nuestros costos, nuestros gastos, nuestro salario de manera regular. Entonces, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Qué es el teletrabajo en sí? Es esa forma de organizar, de realizar el trabajo de manera no presencial, ya sea total o parcial, por un tiempo determinado o incluso indefinido y fuera del establecimiento o centro de trabajo. O sea, puede ser fuera del centro de trabajo, yo puedo desarrollar el teletrabajo desde mi hogar, si a mí la compañía me lo permite, porque a veces las compañías también, dependiendo de la normativa, nos asignan un equipo, un laptop, un ordenador, como le podamos llamar, y nosotros estamos con ese equipo encriptado a una zona determinada o con un GPS. Entonces, si la compañía lo permite, perfectamente podemos desarrollar el teletrabajo desde cualquier parte del mundo y siempre elaborando para una compañía local. Y es así que hoy en día ustedes pueden encontrar a chicos, porque la tendencia de los jóvenes les gusta mucho el trabajar de esta manera, en lo que ellos están en un país determinado y su patrón en otro, o se van de viaje con su equipo y perfectamente continúan laborando. Entonces puede ser a la hora de definir el teletrabajo, puede ser por el tiempo determinado o indefinido, y puede ser en el centro de trabajo o fuera del centro de trabajo, y puede ser también en el domicilio del trabajador o en un lugar ajeno al empleador y utilizado como soporte de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que se conceptualiza como teletrabajo. O sea, va de la mano con estas TIC, conocidas como TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, la Organización Internacional del Trabajo ha venido a definir el teletrabajo como la forma de trabajo en la cual el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina, y también la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Eso ha sido citado por el doctor Vittorio Di Martio en el año 2004, donde ya se venía hablando del auge del teletrabajo. ¿Qué pasa en ciertos países? Guatemala no ha regulado de manera específica el teletrabajo, sino que se ha ido a través de un decreto llamado Ley de Orden Público y Decreto Gubernativo, que es el número 5-2020, donde se permite propiciar el teletrabajo. La Presidencia de la República decretó la suspensión de las labores en el sector gobierno, con excepciones, y hace llamado al sector público y privado para permitir y propiciar el teletrabajo. Ese decreto tiene a tener observancia general para el bienestar de toda la población en Guatemala. Fíjense que este tema del teletrabajo, recordemos de que en muchos países tuvimos lo que eran las cuarentenas, los encierros, ¿verdad? Se nos prohibía, todavía hay alguno que otro país que tiene estas cuarentenas en las que se prohíbe salir a cierta hora, o incluso que en los centros de trabajo hayan más de un número de trabajadores o se limita. Entonces, algunos de los trabajadores perfectamente pueden hacer el teletrabajo. Es así el caso también para Honduras. Honduras se va por un decreto en el que el Congreso Nacional le pide el auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, y establece en una sección sexta de ese decreto el autorizar a CONATEL. CONATEL es el ente encargado de llevar todo el tema de comunicaciones para que ellos aceleren la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha. Y eso va a permitir plataformas electrónicas de servicios, modificación de contratos de telefonía móvil y servicios personales.
También en ese decreto, el artículo 24 del decreto autoriza a un comité especializado, que es el Comité Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para que con el CONATEL requieran dar el cumplimiento a mandatos de garantizar el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país en temas de regulación, supervisión y reducción de brecha digital, gobierno digital y desarrollo de teleeducación, teletrabajo, telesalud y demás herramientas que vayan en un sentido de aplicar las tecnologías de la información y transformar en la forma de cómo se venían haciendo todos esos aspectos. ¿Qué pasa en Honduras? A través de este decreto 33-2020 es que se le da paso al teletrabajo, pero no hay una normativa especial que regule o que establezca el tema de teletrabajo, de cómo se debe de desarrollar y llevar a cabo en la empresa. Es de saber también que para el caso de Nicaragua, la base legal que utiliza Nicaragua es el artículo 150 del Código de Trabajo, estableciendo el trabajo a domicilio y que este lo conceptualiza como que es el ejecutado por un trabajador en su propio hogar, en taller familiar o en lugar que él escoge libremente por cuenta de uno o más empleadores, pero sin la dirección y vigilancia directa de este, y utiliza materiales o instrumentos propios o suministrados por el empleador o su representante mediante una remuneración. Fíjense que de acuerdo a la doctrina, el teletrabajo es totalmente distinto al trabajador a domicilio, pero sin embargo, para el caso de Nicaragua, lo han venido a establecer y a regular como que fuese un trabajo a domicilio. Y viene a establecer que el teletrabajo se debe garantizar al trabajador de las mismas condiciones que se aplican en las relaciones laborales, o sea, debe de darse prácticamente el teletrabajo con una garantía que exista un contrato laboral, o sea, no va a venir prácticamente lo que es el empleador a querer abusar de no tener un contrato de trabajo, por lo cual también se debe dar el tema de la jornada laboral, no puede ser excluido el tema de la jornada laboral, el tema de los descansos, el tema de lo que pasa en las vacaciones, en el tercer mes y las demás prestaciones amarradas al tema laboral. Fíjense que se vuelve protector para el trabajador, independientemente de cómo se esté regulando el teletrabajo. En Nicaragua, ellos tienden a proteger la manera y la forma adecuada para poderlo llevar y desarrollar en Nicaragua. Es de saber también que para el caso de ICA, y volvemos al punto de partida, fíjense que muchos países no tenían el tema del teletrabajo y por eso es que a través de directrices y normativas transitorias o decretos ejecutivos se han venido a regular el teletrabajo. Para el caso de Costa Rica, en los últimos meses se emitió diferentes directrices con la finalidad de establecer el camino a seguir en materia de teletrabajo ante la crisis sanitaria. La primera de ellas es la directriz 073 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional, ante la alerta sanitaria por el coronavirus, en la que esa directriz que genera el mismo Ministerio de Trabajo viene a establecer en el artículo 4 que se instruye a todas las instancias ministeriales y a las instituciones de la administración pública descentralizada a implementar temporalmente las medidas posibles durante toda la jornada semanal y modalidades de teletrabajo en sus respectivas instituciones, y todo con el objeto de contener la pandemia por COVID-19 y por la medida complementaria y necesaria ante la alerta del coronavirus. Entonces, a través de esa directriz, el Ministerio de Trabajo lo viene a regular y además se da la observancia de establecer los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios públicos en el Ejecutivo. Es así que lo regula en Costa Rica.
También se da otra directriz siempre del Ministerio de Trabajo sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID, en la cual se instruye a la Administración Central y Descentralizada a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, esto con el objeto de mantener la continuidad de las tareas indispensables para asegurar el fin público institucional. O sea, también Costa Rica viene a establecer esas directrices administrativas por medio del Ministerio de Trabajo para efecto de poder evitar la pandemia y así poder poner en práctica aspectos que vengan a establecer el permitir el teletrabajo sin tener una regulación específica que venga a proteger. Sin embargo, también en Costa Rica se da que la Asamblea Legislativa decreta la Ley 9738 como una siguiente fase para que venga a regular el teletrabajo. Entonces, ya Costa Rica primero tira las directrices especiales y después genera una ley ya específica para el tema de lo que es prácticamente el teletrabajo. Y viene a regular que tiene por objeto el promover el teletrabajo, implementar el teletrabajo como una forma de generar empleo y modernización tanto de las organizaciones públicas como privadas. Es una normativa que se aplica a ambas instancias y se utilizan tecnologías de la información y la comunicación. Es de acceso voluntario, regulan la voluntariedad a la hora de desarrollar el teletrabajo y quedando sometido al ámbito de aplicación de la ley tanto el sector privado como la administración pública. Tanto también a los entes descentralizados de Costa Rica para que así puedan todos aplicar lo que es el régimen del teletrabajo, abarcando incluso a las municipalidades. Se regula que el teletrabajo viene a ser voluntario para personas teletrabajadoras como para las personas empleadoras y se giran los detalles sobre el acuerdo entre las partes, observando plenamente las disposiciones y la misma ley establece que en el numeral segundo, que el Código de Trabajo, que es de 1943 en el caso de Costa Rica, va a dar los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y instrumentos jurídicos de internacional protección para las relaciones laborales y además acuerdan que posteriormente se puede solicitar la revocatoria sin que ello implique perjuicio para ninguna de las partes y que además viene a regular en la ley de teletrabajo la solicitud que puede plantear de al menos 10 días naturales de anticipación cuando sea justificado y siga un procedimiento elaborado el efecto por cada centro de trabajo. O sea, deja abierto a la voluntariedad la ley de teletrabajo en Costa Rica para que ambas partes puedan acordarlo y poderlo llevar e implementarlo en la relación laboral. ¿Qué pasa también para el caso de Panamá? En Panamá se aprueba la ley de teletrabajo en el decreto 126 que se generó en el año 2020, para ser específico, el 18 de febrero de 2020, y el contrato de teletrabajo viene a implicar el desarrollo de tareas habituales, el cargo de fuera de las instalaciones de la empresa y debe de contener los requisitos mínimos establecidos en el Código de Trabajo. Ese debe de existir, por ejemplo, un contrato de teletrabajo, o sea, ese es un requisito indispensable, que tengan un contrato de teletrabajo o incluso una declaración de disponibilidad de espacio y de condiciones adecuadas en el domicilio del trabajador cuando ese se tiende a desarrollar en el domicilio de él. Así como también se debe de dejar de manera clara la forma de la protección de los datos, la confidencialidad de los datos, la confidencialidad que debe de guardar el trabajador para con la información que maneja de la empresa, y se puede ejecutar de manera parcial o de manera completa el teletrabajo, y haciendo la diferenciación en la ley. También otro aspecto es de que se saca la posibilidad de establecer el trabajo on call
o de guardar, entendiendo por tal el tiempo fuera de la jornada regular de trabajo, durante el cual el teletrabajador haya consentido estar a disposición para atender alguna emergencia que surja a requerimiento de la empresa. Pero al atender esa emergencia, ya sea por teléfono o contestar correos o de cualquier forma electrónica, o que incluso puede asistir a la empresa, esta genera una carga económica para el empleador. También viene a contemplarse el pago de horas extras, el reconocimiento de los recargos respectivos por tiempo efectivo laborado. Y fíjense que estas modalidades de teletrabajo se deben de constar en el reglamento interno de trabajo de cada una de las empresas. El reglamento interno de trabajo es el documento que cada empresa tiene para regular tanto las líneas de orden técnico como administrativo de la empresa. Y se vuelve como la ley laboral de cada empresa. Entonces, el tema del teletrabajo en Panamá debe de constar en el reglamento interno de la empresa, que es una situación que no lo tienen todos los países a la hora de regularlo. Y también, de aparte de que debe de constar, se debe establecer que los programas de capacitación que utilicen los teleoperadores deben de ser dados a ellos, deben de ser capacitados, adiestrados, así como el seguimiento del desempeño y los efectos psicosociales a nivel de persona familiar y psíquico que pueda sufrir cada uno de los colaboradores. Porque miren, como lo decía el profesor Alex Amaya, lo que tiende a pasar con este tema del home office o del teletrabajo es de que las trabajadoras, las mujeres, son normalmente las que más cargas tenemos porque nos toca cuidar a los enfermos de la casa, nos toca cuidar a los ancianos de la casa, a los menores, hacer las labores de la casa por un tema cultural que no debería ser así, pero como un tema cultural, así se tiende a dar. Entonces, resulta de que al darse este tema del teletrabajo, pueden haber daños psicosociales para los trabajadores o las trabajadoras por la carga excesiva que tiende a darse. Un tema que se da mucho y que está ahorita muy fuerte es el tema de la depresión, por ejemplo, en la que mucha gente se ha visto envuelto en temas depresivos por los encierros que están viviendo, por el trabajar el home office y que por la carga que se lleva a veces con el home office o teletrabajo es de tal forma que no hay una desconexión y que debe de existir incluso una desconexión laboral, porque no puede estar siempre a disposición del patrono el trabajador. Es de ser ver que este decreto ejecutivo de 133 de septiembre de 2020, que sale en la Gaceta Oficial de Panamá, establece también que debe de existir en la normativa, en el documento oficializado por acuerdos alcanzados en la mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral. Y entonces, entre esas situaciones que se vienen a establecer, está el derecho a la desconexión del trabajador en su tiempo de descanso. O sea, no significa que porque yo hago teletrabajo voy a estar siempre a disposición del patrono. Yo tengo siempre mi jornada de trabajo, mi horario de trabajo bajo los límites que la ley establece y el hecho de que yo me quede después tiene que ver un reconocimiento de tiempo extraordinario. Y si no, también estamos hablando que ese derecho que yo tengo a poderme desconectar de las plataformas y poder tener derecho al descanso laboral. También vienen a establecerse el derecho del empleador de mantener el registro de horas laborales por el trabajador, lo que llamamos controles de asistencia. También el que se regule que en los riesgos profesionales se incluyen el que se da en el lugar o lugar de prestación del teletrabajo, quedando bajo investigación de la Caja de Seguro Social, conocido por otros como Instituto del Seguro Social. Y también que se da de obligatorio el suplir por parte del empleador los útiles, instrumentos, materiales, todos los equipos tecnológicos e informáticos que el teleoperador debe de usar. Y queda prohibida la instalación de cualquier tipo de programa informático que vulnere la privacidad del trabajador o de su grupo familiar, y el empleador va a entregar o dar los gastos relativos a los servicios públicos de electricidad e internet o telecomunicación. Entonces, fíjense que
es bien importante este tema porque hay una pequeña línea entre lo que es el poder desarrollar el trabajo y la privacidad que debe de tener el trabajador. ¿Por qué? El hecho de que esté haciendo home office no significa que el empleador va a venir y le va a instalar en su equipo una cámara en la que pueda tener un entorno, una imagen de todo el entorno en el que él se mueva. O tampoco ingresar a la privacidad de su hogar a través de alguna aplicación que pueda ser incluso hasta espía o de cualquier forma, porque hay un derecho a la, prácticamente un derecho a la intimidad, a la vida privada del colaborador o del trabajador en la empresa. República Dominicana en noviembre de 2020 emite resolución sobre la regulación del teletrabajo como una modalidad especial de trabajo. Entra en vigor 30 días después y esta se viene a dar también por la crisis del COVID y que provoca que los empleadores busquen como una forma o una medida de poder establecer y regular el teletrabajo. En Cuba, fíjense que para el tema de Cuba se vuelve algo curioso el hecho de que el Código de Trabajo en el artículo 24 ya venía estableciendo lo referente a los contratos de trabajo que contienen al menos el apartado y dice la letra E del artículo 24, el lugar de trabajo acorde entre las partes, acordado entre las partes, el horario, la duración de la jornada y el régimen de trabajo y descanso. Y los cubanos sacan el decreto 370 sobre la informalización de la sociedad cubana y los ministerios de comunicación de trabajo y seguridad social, de acuerdo con las funciones, desarrolló acciones encaminadas al apartado de desarrollar el teletrabajo en coordinación con los demás órganos y organismos de la Administración Central del Estado. O sea, en Cuba también se da el teletrabajo, pero ¿qué suele pasar? Para el trabajador cubano se vuelve hasta caro, se vuelve muy oneroso el poder llevar a cabo el tema del teletrabajo porque el internet es de alto costo. Y el empleador, la mayoría de empleadores que tienden a dar las facilidades para teletrabajo, en su mayoría son el gobierno, el Estado, porque se vuelve muy caro el poder mantener los costos de internet. Es de hacer ver que para el caso de El Salvador, en marzo de 2020 se aprueba la ley de regulación del teletrabajo, al igual que todos los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, nosotros también ya desarrollábamos el teletrabajo, pero no teníamos una regulación. Y esta regulación se viene a dar a raíz de la pandemia, en la que incluso el presidente de la República manifiesta de que se puede hacer el teletrabajo en vista de que existían las cuarentenas obligatorias, o sea, no podíamos salir de nuestras casas y solo ciertos sectores de la población con una autorización especial podían acudir a trabajar. Entonces, se agiliza el tema del teletrabajo, se empieza a agilizar de tal forma que se regula a partir de marzo de 2020 el tema del teletrabajo en El Salvador. La ley entró en vigencia hasta junio de 2020, en la segunda quincena de junio, iniciando su aplicación, bueno, regulándolo porque ya era aplicable, pero no estaba en sí regulado. En El Salvador ya se desarrollaba el teletrabajo, como les decía, y se encontraban sin encontrarse algún cuerpo legal. La pandemia nos impulsa y que se regula referente al teletrabajo en El Salvador. Se regulan los conceptos importantes que determina la ley, como son el teletrabajador, el telecentro, tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí yo me voy a detener solamente en lo que es el telecentro. Y este es el espacio físico acondicionado con recursos tecnológicos, tecnologías digitales e infraestructuras, comunicaciones y seguridad de información que permite a los teletrabajadores realizar sus labores. O sea, el telecentro es donde él con las condiciones necesarias y todos esos recursos de tecnología pueda llevar a cabo todo el tema de laborar como teleoperador. Además, también se da en El Salvador que se regulan varias modalidades del teletrabajo. De acuerdo al lugar donde se desempeñan las labores, el teletrabajo puede ser a domicilio, o sea, cuando es en el domicilio del trabajador, también puede ser en el telecentro,
que era el que les decía antes, o puede ser también el teletrabajo móvil o itinerante, y este se da cuando el puesto de trabajo no está situado en un lugar determinado para el colaborador o colaboradora. El teletrabajador viene y dispone de una movilidad permanente con equipo telemático portátil que hace que pueda desempeñar su trabajo en cualquier lugar. Puede estar en Japón, puede estar en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier parte del mundo, y desde ahí está desarrollando sus labores. El teletrabajo alternado, que es otra de las modalidades que regula nuestra ley, es que los trabajadores solo trabajan en su hogar o en un telecentro ciertos días de la semana y el resto de los días se hace de manera presencial. O sea, se alterna, como la palabra lo dice, días en la empresa y días haciendo home office o teletrabajo. Hay que hacer ver también que también como modalidades del teletrabajo se da lo que es, de acuerdo a la normativa, una forma de comunicación pactada en la relación laboral puede ser el teletrabajo conectado y el desconectado. Como su nombre lo dice, el teletrabajador se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control del empleador, ya sea a través de aplicaciones en las que regulan el tiempo que dedica a cierta labor o las labores de acuerdo a informes, dependiendo de lo que está desarrollando, y este se circunscribe a la jornada ordinaria de trabajo que está indicada en el contrato individual de trabajo. En todo lo que no está determinado en la ley de teletrabajo se aplica el código de trabajo y en caso de duda también se aplica el principio de lo más favorable al trabajador. También está el teletrabajo desconectado. El teletrabajador presta sus servicios conectándose a los sistemas tecnológicos del empleador, pero su comunicación con la empresa no es permanente ni constante. Deberá presentar un informe final de su jornada conforme a los resultados, respetando la jornada ordinaria de trabajo establecida siempre en el contrato de trabajo. O sea, perfectamente se desconecta, no está amarrado a un ordenador, pero sí debe de rendir un informe porque debe de estar con servicios de sistemas tecnológicos que el mismo empleador tiende a proveer. Además, cuando hablamos de la aplicación, debe de ser estrictamente voluntario para ambas partes y debe de existir un acuerdo escrito en el cual, si ya, como la ley empezó el año pasado, la vigencia de la ley, perfectamente se puede hacer una adenda al contrato individual de trabajo en el que se circunscribe a toda la normativa del teletrabajo. Ya la ley establece, fíjense que es una ley de 24 artículos, pero este establece en los primeros 12 para el sector privado y los siguientes 12 para el sector público. Establece de contener la adenda.